Imagina un barco fantasma deslizándose silenciosamente sobre las aguas del Atlántico, con las velas izadas y las provisiones intactas, pero sin un alma a bordo. No hay signos de lucha, ni cuerpos, ni una sola pista de lo que sucedió. Este no es el comienzo de una novela de terror, sino la historia real, un enigma que ha desconcertado a marineros, investigadores y curiosos durante más de un siglo. ¿Qué llevó a la desaparición de toda su tripulación sin dejar rastro? La respuesta se perdió en las profundidades del océano, dejando tras de sí un misterio tan vasto como el mar mismo. Hablamos de Mary Celeste. Comienzo. El Mary Celeste, originalmente llamado Amazon, fue construido en 1861 en Spencer's Island, Nueva Escocia, Canadá. Fue diseñado como un bergantín de 2 mástiles, destinado a ser un barco mercante. Su propósito principal era el transporte de mercancías a través del Atlántico y otros mares, como era común en la época para este tipo de embarcaciones. El Amazon tuvo un inicio difícil, incluyendo la muerte de su primer capitán durante su viaje inaugural y varios accidentes posteriores, lo que llevó a que el barco cambiara de manos varias veces antes de ser rebautizado como Mary Celeste en 1869. Último viaje. El último viaje registrado del Mary Celeste comenzó el 7 de noviembre de 1872. El barco zarpó de Nueva York con destino a Génova, Italia, bajo el mando del capitán Benjamin Briggs. A bordo iban su esposa, su hija pequeña y una tripulación de 7 personas. El Mary Celeste transportaba poco más de 1.700 barriles de alcohol industrial. Un cargamento valioso y potencialmente peligroso debido a la volatilidad del alcohol. Descubrimiento. El Mary Celeste fue encontrado a la deriva el 4 de diciembre de 1872, a unos 600 millas náuticas, alrededor de 1100 kilómetros, al este de las Azores, en el Atlántico Norte. Fue avistado por el Dei Gratia, un barco británico comandado por el capitán David Morehouse, quien conocía al capitán Briggs. El barco estaba completamente desierto. No había señales de lucha ni rastros de la tripulación o los pasajeros. El Mary Celeste se encontraba en condiciones navegables. Las velas estaban parcialmente izadas, aunque algunas estaban dañadas. Las escotillas estaban abiertas, pero la estructura del barco no mostraba signos de un daño significativo. Había algo de agua en la bodega, pero no lo suficiente como para amenazar la estabilidad del barco. Los barriles de alcohol estaban en su mayoría intactos, aunque luego se descubrió que 9 de ellos estaban vacíos. Había comida y agua suficientes para 6 meses, lo que indicaba que la tripulación no había salido por necesidad de recursos. La última entrada en la bitácora fue el 25 de noviembre de 1872, 8 días antes de que se encontrara el barco. La entrada no indicaba problemas graves, mencionando solo la posición del barco cerca de la isla de Santa María, en las Azores. Uno de los botes salvavidas del barco no estaba a bordo, lo que sugiere que la tripulación podría haber abandonado el barco voluntariamente. El sextante y el cronómetro marino, junto con los documentos de navegación del barco, estaban desaparecidos, lo que podría indicar que fueron llevados por la tripulación al abandonar el barco. Una cuerda larga, que parecía haber sido usada para atar el barco a algo en el agua, estaba colgando por el costado del Mary Celeste, cortada en un extremo. A pesar de estas pistas, no se ha encontrado una explicación concluyente sobre lo que sucedió con la tripulación del Mary Celeste. El misterio del Mary Celeste sigue siendo uno de los enigmas más perdurables en la historia marítima. A pesar de los esfuerzos por desentrañar lo que sucedió en el Atlántico en 1872, las pruebas encontradas no han proporcionado una explicación definitiva. El barco, hallado en perfecto estado pero completamente desierto, plantea más preguntas que respuestas. Se han propuesto varias teorías como motín de la tripulación, ataque de piratas, accidente en el mar, fenómenos naturales. Pero ninguna ha sido comprobada y la verdad sobre lo que sucedió en el Mary Celeste sigue siendo un enigma. El caso del Mary Celeste es considerado uno de los misterios marítimos más famosos de la historia y sigue fascinando a la gente hasta el día de hoy. Como siempre, el de la última palabra eres tú. Yo soy Enigma, y te deseo muy buenas noches.